Buenas tardes, pues para ya no perder más tiempo, vamos a empezar a- con la presentación de las invitadas para este diálogo que se llama El Derecho a Decidir. Mi nombre es David Pulido, soy coordinador de Casa Naranjos y una vez al mes realizamos una charla dentro del marco del ciclo de charlas por el derecho a la ciudad. Consideramos importante tocar este tema justo porque apenas el mes pasado se realizó esta modificación al artículo 1 de la Constitución del Estado de Nuevo León, que tiene implicaciones muy serias, y ahorita justo nos darán más contexto sobre eso nuestras invitadas. En este diálogo participa Estefanía Bárcenas. Ella es arquitecta con maestría en urbanismo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, directora del espacio cultural feminista Arcali, activista feminista, cofundadora del colectivo Mujeres Devotas y la colectiva Hablemos de Aborto, co-coordinadora de la escuela comunitaria Hablemos de Aborto. Además, es enlace en Nuevo León de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. También nos acompaña Daisy Hernández. Ella es feminista autónoma, abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado en diversos ámbitos, tanto en el sector público como académico y de la sociedad civil. Actualmente colabora en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, ACE CADAC, organización civil que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León y en México desde hace más de 25 años. Y también nos acompaña, bueno, teníamos una invitada más, pero lamentablemente nos avisó hace 2 horas que se le complicó venir. Entonces, bueno, lamentablemente no nos va a poder acompañar. Y nos acompaña también Alejandra del Toro, quien va a hacer el papel de la moderación. Alejandra del Toro es consultora en comunicación política y ex candidata a diputada local del Distrito 6 de Nuevo León por Wikipolítica Nuevo León. Muy bien, entonces le dejo el micrófono a Alejandra para que puedan darle arranque a la discusión y bueno, suerte. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar un poquito de contexto antes de comenzar con las preguntas de nuestras invitadas. De nuevo, pues muchas gracias por darse el tiempo de venir un poco a aclarar entre todo este mar de confusión y de malas noticias que fue en marzo, ¿no? Y bueno, pues platicar un poquito del contexto del congreso que tenemos en esta legislatura. Pues tenemos una mayoría panista, lo cual pues es uno de los factores principales por los cuales sucedió tan pronto y sucedió tan como avasalladoramente esta reforma, sin discusión, sin consenso con otros actores, sin respaldo social, a puerta cerrada, y pues es básicamente una forma de que este grupo legislativo tuvo pues de ir ganando el respaldo que pedían las elecciones, ¿no? Además de sus posturas o ideales conservadores, pues es una forma también de públicamente pues legitimarse ante sectores de la sociedad con quienes ya había perdido respaldo. También pues el centro de esta charla va a ser justamente esta modificación del artículo primero, de la que ahorita vamos a platicar, que básicamente pues se dio en un contexto, como ya les decíamos, a puerta cerrada, y como de un día para otro se llevó a la Comisión de Legislación de Puntos Constitucionales, y al siguiente día estaba en pleno. El día que estuvo en Puntos Constitucionales se presentaron activistas al Congreso a intentar establecer un diálogo, a solicitar mesas de trabajo, y pues la respuesta fue negativa, tanto frente a la comisión, a las y los integrantes de la comisión, y por separado a integrantes de las diversas bancadas. Hubo quienes recibieron información, quienes estuvieron dialogando en los pasillos del Congreso, incluso fuera de ellos, por redes sociales, y aún así su voto pues decidió inclinarse por creencias personales. También pues los votos se dieron con esta reforma, pasó con 30 votos a favor, principalmente de toda la bancada del Partido de Acción Nacional, de la diputada del PES, de los 8 diputados y diputadas del PRI votaron a favor, excepto uno que se ausentó,
y de Morena también hubo otra diputada que se ausentó. Fueron 8 votos en contra de la diputada del Partido Verde, la única integrante de la bancada, también un voto en contra de la diputada Claudia Tapia de Morena, de Mariela Saldívar de Movimiento Ciudadano, de María Dolores Leal de Nueva Alianza, y también los diputados Ramiro González, Luis Armando Torres y Arturo de la Garza de Morena votaron en contra, y el diputado Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano. Hubo 2 abstenciones, una de Marco González del PRI, que también en este momento es presidente del Congreso, y otra de la diputada de Morena, Julia Espinosa. Y bueno, también aclarar que en este panel lo que nos interesa platicar con las compañeras es en qué punto nos encontramos a partir de esta reforma, ¿no? No tanto centrarnos en si estamos a favor o en contra del aborto, los pros y los contras, sino más bien ver cómo esta reforma nos deja posicionadas a las mujeres respecto a nuestros derechos sexuales y reproductivos ante pues una reforma que parece inofensiva, pero que realmente puede tener consecuencias al corto y mediano plazo, y también ver cómo experiencias en otros estados, sobre todo, digo, en Ciudad de México, pues nos han llevado a poder ganar este derecho y cómo podría ser el camino hacia allá, ¿no? También, bueno, pues ya presentaron a las compañeras, igual no sé si quieren agregar algo a su presentación antes de comenzar. Bueno, pues empezamos de una vez con las preguntas para ir entrando al tema. Perfecto, muy bien, antes de terminar, de hecho hay una pregunta sobre el proyecto. Bueno, entonces ya para comenzar, también aclaramos que al final tendremos preguntas y respuestas por si gustan ir apuntando sus dudas o cualquier cosa. Y bueno, yo quiero empezar pues partiendo, como ya les decía, de esta reforma con Daisy, para que nos pueda, si nos puedes dar un poco de contexto para quienes no han estado tan al pendiente de la discusión. ¿Qué fue lo que pasó en marzo? ¿Qué fue lo que se modificó? Y también hablar un poco de esta acción de inconstitucionalidad que se presentó por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y cuáles serían los siguientes pasos, qué consecuencias tiene, qué esperanzas nos da o cómo se vislumbra el camino en este tema. Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, lo que pasó fue que el Congreso aprobó una reforma constitucional al artículo 1 de la Constitución Local del Estado de Nuevo León. Esta reforma consistió en adicionar un párrafo segundo en el que a grandes rasgos se menciona que se protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y bueno, nada más aclara que sin eximirla o sin excluir lo que ya se contempla en el Código Penal de las eximentes de responsabilidad en casos del aborto. Para mencionar rápidamente estas eximentes de responsabilidad, bueno, pues únicamente en Nuevo León está el peligro de muerte o el grave daño a la salud o en caso de violación. En esos casos hay que aclarar, el aborto es completamente legal. Que se tenga acceso o no en el Estado de Nuevo León, bueno, eso ya es aparte, pero en estos momentos, bajo esas 3 causales, el aborto o la interrupción legal del embarazo es completamente, bueno, se puede dar en el Estado. Después de esta reforma que, como ya mencionó Alejandra, pues se dio ahora sí que en lo oscurito, a espaldas de los grupos de la sociedad civil, no hubo ningún debate público, no se hicieron mesas de trabajo como se suele hacer en cualquier otra reforma de relevancia social aquí en el Estado. En este caso no sucedió así. Entonces, bueno, eso nos preocupa como organización de derechos humanos, a la cual yo represento, porque una reforma que afecta los derechos, principalmente los derechos humanos de las mujeres, debió haberse abierto al debate público. Debieron haberse escuchado a las expertas, a los expertos en la materia, académicos, estudiosos, investigadores, investigadoras, que pudieran aportar elementos y argumentos de carácter científico, no argumentos basados únicamente en creencias personales o dogmas personales. Esto fue pues algo que causó agravio, sobre todo en materia de derechos humanos, que no se respetara pues este derecho de la audiencia que tenemos pues como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos en Nuevo León.
Y bueno, el momento actual en el que nos encontramos es que ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es que al haber una posible contradicción entre una norma general, es decir, la Constitución de Nuevo León, contra la Constitución Federal, hay este recurso legal que es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí del Estado presentaron esta acción de inconstitucionalidad, pues al considerar que esta reforma contraviene derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Federal como en el marco internacional de derechos humanos. Y bueno, en ese momento jurídico nos encontramos, ya están las acciones presentadas, ahora le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver. Sabemos que va a tomar varios meses, pues hay otras situaciones que tiene que resolver primero. Por ejemplo, está el caso de Veracruz, que también es un caso similar, tiene que resolver primero ese caso y luego resolver la acción de inconstitucionalidad o las dos acciones de inconstitucionalidad en el caso de Nuevo León. Primero Sinaloa también. Bueno, sí, hay otros asuntos que tiene que resolver la Corte, entonces por eso va a tomar tiempo que se resuelva estas acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, por parte de CADAC, lo que vamos a hacer es que vamos a sumarnos a un esfuerzo de diferentes organizaciones, también defensoras de derechos humanos, expertas y académicas que han trabajado el tema de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres aquí en México, haciendo un amicus curiae. Esto se traduce literal, amigos de la Corte, que es al llegar a la Corte toda esa información, argumentos, pues en favor de la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres. Esto se va a estar trabajando y se va a hacer llegar a la Corte pues próximamente. Muchísimas gracias, Daisy. Pues empezando con este contexto, yo me quiero regresar un poquito, unos años atrás, con la pregunta que le quiero hacer a Steph, también para vislumbrar escenarios. Ya tenemos como periodo de espera, ¿no?, en lo que resuelve la Corte, y ahorita hablaremos un poco de las consecuencias de que resuelva a favor o en contra. Y pues yo quiero preguntarte, este mes se cumplieron 12 años de la legalización de la interrupción del embarazo en Ciudad de México, que es el único estado de la República que tiene la interrupción de forma voluntaria. Ya nos hablaba Daisy de las causales que hay de exclusión, en la que en los estados son diferentes, ya escuchamos desde Nuevo León, pero bueno, en Ciudad de México es legal de forma voluntaria hasta las 12 semanas. Y bueno, yo quisiera que desde tu experiencia como activista, como integrante de estas redes, donde hay mujeres pues que vienen haciendo esta lucha de mucho tiempo, tú misma tienes mucho tiempo trabajando este tema, ¿cuáles fueron los factores que para ti fueron determinantes en que pues la interrupción voluntaria se legalizara en Ciudad de México? Bueno, hace poquito, yo no soy abogada, pero hace poquito estuve en un programa de radio con otra abogada que comentaba que precisamente el momento en el que vivían en Ciudad de México, por las elecciones, y también hubo ahí como algunos roces internos, como que hubo muchos factores que se dieron, pero además hubo demasiada discusión pública y demasiada discusión dentro de los congresos, o sea, en el Congreso con los diputados y con los senadores. Se hicieron libros, se hicieron investigaciones, y todo era con información veraz, información científica. Entonces había pocos argumentos con los cuales rebatir esta situación. Por supuesto que la iglesia fue muy amenazadora, tanto a los políticos, los amenazaba con excomunión, como a las mujeres, cosa que pues no nos preocupa mucho, pero pues sí, hubo demasiado, todos estos grupos conservadores. Obviamente, pues en su momento no se llamaba Frente Nacional por la Familia, pero todos los grupos conservadores intentaron meter mucha presión. Aún así, como se dio demasiada discusión social, fue como se pudo, o sea, la gente allá también es más politizada, la verdad, y pudo cambiar fácilmente la legislación en México. Muchas gracias. Fácilmente entre comillas, porque realmente fue también una
larga sí, lucha. Y bueno, estos sectores que mencionabas, hubo discusión en las cámaras y también, pues sobre todo, de personas en la sociedad civil, de personas no solamente que ya estaban agrupadas o que eran feministas, sino realmente que se trató de bajar la discusión, ¿no? Sí, fue, pues si se acuerdan, en el 2006 fue lo del fraude electoral, entonces la gente estaba, pero actuando políticamente en todos los sectores. Entonces sí, reclamando sus derechos. Y bueno, pues eso fue un muy buen factor. Muchísimas gracias. También un poco yéndonos, no tantos, pero años atrás, recuerdo, y también por información que hemos encontrado en medios, que CADAC presentó en algún punto una iniciativa a favor de la legalización de la interrupción del embarazo en Nuevo León. No sé si tú estuviste en ese momento o tienes un poco de contexto que nos puedas contar. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no prosperó o qué hizo falta en ese momento para que pudiera continuar avanzando? Se metieron 2 iniciativas, fue en el 2014, con la primer reforma que hubo, o bueno, cuando intentaron meter la reforma al artículo primero en 2014, pasó en primera vuelta y se metieron 2 iniciativas para interrupción legal del embarazo. Una, CADAC, que viene representando Daisy. Les agradezco, ténganme paciencia porque me dio laringitis, ando con todo, pero vengo preparada. Y se presentó además de CADAC una iniciativa ciudadana. Ambas no prosperaron, se quedaron en la congeladora porque el Congreso solamente recibe y puede que no lo suba ni siquiera a discusión. Y eso aunque una esté presionando, ay, discúlpenme, pues sí, no les hace caso, no les interesa. Como decía, aquí, ¿quién decía hace poquito que no da votos? Pues la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como no da votos el tema, pues no les interesa estarlo sacando. Claro, muchas gracias. Y bueno, regresando otra vez con Daisy, un poco para tener mejor entendimiento, se habla, y es argumento también de las diputadas y diputados que luego salieron públicamente a decir, pero esta modificación no significa nada. Si es que no significa nada, si es que las causales siguen vigentes, ¿cómo afecta realmente que se haya aprobado esta modificación? Bueno, afecta principalmente en la socialización de esta información o mala información, porque, bueno, ya sabemos que las mujeres somos socialmente discriminadas, criminalizadas por cualquier acción. Entonces, sobre todo en el tema de la interrupción del embarazo, la mujer es muy criminalizada. Por ejemplo, en el caso de violación, cuando una mujer acude, y hablo de mujeres, en general son mujeres que tienen escasos recursos económicos, que acuden al sector público a atenderse. Acuden, por ejemplo, una mujer que sufrió una violación a pedir la interrupción legal del embarazo, tal como le estipula el Código Penal. Sin embargo, en el sector salud no les brindan el servicio al cual tienen derecho. Y toda vez, además de que no les brindan el acceso, las reportan al Ministerio Público para que se inicie una investigación. Entonces, esto no tiene por qué ser así, sino que ya hay unas modificaciones que se hicieron a la NOM 046, en donde, ligada con la reciente ley de acceso, Ley General de Víctimas, en donde se establece que se tiene que atender en los servicios de salud público-privado a las mujeres que digan que fueron víctimas de violación, se les tiene que atender. O sea, ya no necesita mediar una denuncia ante el Ministerio Público para acceder al servicio de la interrupción. Entonces, lo que sabemos es que en realidad no sucede así. Aunque haya Ley General de Víctimas, aunque ya hay una nueva NOM 046 modificada y que las mujeres acudan, no se les da el acceso al servicio de la interrupción del embarazo en caso de violación. Entonces, esta criminalización se sigue dando, se sigue reportando a las mujeres. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, tenemos el dato, no me acuerdo exactamente del dato, pero como me parece que 30, si la memoria no me falla, casos de
en el primer trimestre de denuncias por aborto en Nuevo León, cuando anteriormente, antes de esta reforma, había muy pocas denuncias. Lo que pasaba es que simplemente se les negaba el acceso y se forzaba, al negársele el acceso, se forza a la mujer a continuar el embarazo o que acuda a métodos inseguros para practicar un aborto. Entonces, la realidad es que pasa eso, afecta de manera social en cuanto a que la gente asume que el aborto está completamente penado en Nuevo León y que ya no se va a poder hacer bajo ninguna causal, cuando el Código Penal establece claramente las causales, que es peligro de la madre, de la vida o la salud y la violación. Y aún así se sigue criminalizando, discriminando a las mujeres. Sobre todo nos preocupa las mujeres socialmente más vulnerables, en pobreza, en marginación, que sufren violencia constante, violencia extrema, como es el caso de la violación. Entonces, estas mujeres son las que más se ven afectadas, las que mucho más nos preocupan, pero no solamente ellas, sino todas las mujeres en general nos vemos afectadas porque nuestros derechos humanos se ven limitados de esta manera. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, también… Nada más quería apuntar algo. Las 3 causales vigentes en el estado de Nuevo León, que ya las dijo Daisy, peligro de muerte de la madre, bueno, de la mujer, grave daño a la salud o violaciones en todo México. Aquí en Nuevo León no tienen temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento desde la concepción, como le llaman los conservadores, hasta X semana puede practicarse. Y tienen obligación tanto los servidores públicos, y esto es por ley, o sea, no es que lo diga yo y porque los derechos, no, por ley tienen la obligación, tanto todos los servidores públicos como los servicios de salud pública y también los privados, de brindar atención inmediata y expedita a las mujeres que así lo requieran por estas 3 causales. Obviamente una atención sin estigma, sin criminalización, ya se me volvió todo, y sin tratos inhumanos, violencia obstétrica, etcétera. Muchas gracias por añadir eso. Y bueno, digo, continuando con esto, porque creo que es importante que las personas que no tengan la información o que incluso que quede documentada en el live, ¿qué puede hacer alguien que quiere hacer valer una de estas causales y no puede acceder a ellas? Digamos, legalmente estás en esta situación, ¿cómo puedes proceder? ¿A dónde te puedes acercar? ¿Con quién puedes denunciar para poder acceder a tu interrupción legal? Bueno, existen varios grupos de acompañamiento, muchos grupos nacionales, internacionales y locales que te pueden acompañar en tu derecho a decidir. Y también hay instituciones como, ahí se me fue, de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se comprometió, ahora que antes de que metiera la acción de inconstitucionalidad, se comprometió públicamente a respaldar a toda mujer que no se le hiciera válido su interrupción legal del embarazo por las 3 causales. Entonces pueden también acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o con cualquier organismo, por ejemplo, CADAR, con cualquier organización feminista que trate sobre derechos humanos. Pueden escribirnos en Instagram, en Facebook, a Hablemos de Aborto, y también las canalizamos, así como nacionalmente GIRE también se comprometió a ayudar en el estado de Nuevo León. Tienen un gran cuerpo de abogadas y abogados para dar seguimiento a estos casos. Muchas gracias. Daisy, ¿quieres añadir? Sí, yo nada más quisiera añadir, en el caso de CADAC recibimos a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, en caso de que alguna autoridad, sobre todo del sector salud, niegue algún derecho a las personas, principalmente en este tema, pues se pueden acercar a la organización. Estamos en la colonia Vista Hermosa, en Vancouver 156. Estamos en redes sociales, está la atención de lunes a viernes,
Y bueno, pues cualquier duda pueden acercarse a la organización. En caso de que no les podamos apoyar, las canalizamos con las organizaciones encargadas específicamente de atender los casos, pero a toda la persona que se acerque, a cada que sea víctima de una violación de sus derechos humanos, se le presta la atención desde el momento en que llega hasta que su caso se resuelve. Entonces, para que lo tengan presente. Y bueno, pues es importante también saber que tenemos como sociedad, como ciudadanía, socializar estas causales, porque después de esta reforma, lo que la sociedad se quedó es como la ley antiaborto. O sea, no es la ley antiaborto, es una reforma constitucional mal llamada ley antiaborto. Pero tenemos que socializar que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, de momento están estas 3 causales, pero como organizaciones defensoras de derechos humanos y de derechos de las mujeres, colectivas, otras organizaciones, vamos a impulsar que, pues que se abra el debate en el Congreso del Estado a que se amplíen las causales. O sea, vamos a esperar que resuelve la Corte, pero aún así lo que queremos es que se amplíen las causales, porque es una situación discriminatoria que en Ciudad de México se tengan ciertos derechos y aquí en Nuevo León no. Entonces, las ciudadanas de Nuevo León estamos siendo sujetas de discriminación en este aspecto. Los derechos humanos son progresivos, entonces tenemos que aspirar a tener las mejores condiciones de vida y eso implica que tengamos los mismos derechos que tienen otras ciudadanas en territorio nacional. Entonces, esa es nuestra aspiración y eso es lo que vamos a buscar y lo que vamos a estar trabajando como organizaciones de derechos humanos y también como organizaciones y colectivas que apoyamos a las mujeres y defendemos los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias. Algo también, ya para agregar un poco de información, se habla de la objeción de conciencia, ¿no? De que un servidor público puede objetar que él está en contra del aborto o que ella está en contra del aborto y negar el servicio, negar el acceso a este derecho. ¿Es posible? Sí. ¿Pueden hacerlo? Claro, todas las personas pueden hacerlo, pero por obligación, según la NOM 046, toda institución pública y privada debe de tener por lo menos a un médico o médica que se haga responsable de atender a la mujer sin objeción de conciencia. Okay, muchas gracias también para agregar ese punto porque es algo de lo que ya han presentado el diputado Juan Carlos Leal también presentó una iniciativa de ley respecto a la objeción de conciencia, entonces es otro de los efectos que hemos visto, ¿no? Que poco a poco van metiendo más otras reformas, otras iniciativas que pues van otra vez alejándonos más del acceso a nuestros derechos. Sí, no es la única reforma, ya se han presentado como 4 iniciativas, esa es una, pero que intentan estar regulando y limitando los derechos ya existentes. Por ejemplo, quieren poner temporalidad a las causales, es decir, que nosotras ahorita tenemos el derecho de poder interrumpir nuestro embarazo en cualquier tiempo de la preñez, pero ahorita es una iniciativa que está en el Congreso, quieren ponerla hasta las 12 semanas, entonces también ya es una limitante de nuestros derechos. También quieren regular, hacer un tipo, híjole, esa iniciativa está muy descabellada, pero es como cuando vas a una institución de salud y dices que estás embarazada, te van a como a registrar para saber darle seguimiento a ti, a tu persona. No solamente se excusan con la cuestión de salud y de ver por el niño no nacido, así le llaman, que para nosotros es un producto, pero simplemente es regular el cuerpo de las mujeres, y así como esa hay otras 2, o sea, están bárbaros los conservadores. ¿Quieres añadir algo, Daisy? Sí, bueno, en este sentido, todas estas reformas que se están presentando
Pues son claramente contradictorias con los derechos humanos. Los derechos humanos son progresivos y estas, es decir, no pueden ir hacia atrás. O sea, ya una vez que logramos el reconocimiento de un derecho, este derecho ya no se puede limitar de ninguna forma. Entonces, estas iniciativas lo que buscan es limitar el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que están reconocidos a nivel constitucional y en el marco de los derechos internacionales. Entonces, por ejemplo, en caso de la salud sexual y reproductiva, el artículo 4 de la Constitución es muy claro en decir que tenemos el derecho de planificar nuestra familia, de decidir sobre el número y el esparcimiento de las hijas e hijos que deseemos tener. Si deseas, o sea, tenemos derecho a decidir el número de hijos y el esparcimiento que queremos tener. Entonces, estas iniciativas limitan estos derechos, limitan el libre ejercicio de nuestra autonomía, de decidir sobre nuestro cuerpo y de ejercer nuestras libertades, de ejercer de nuestra personalidad. Esto ya se está entrometiendo en la esfera privada y personal de cada persona, específicamente de las mujeres. Entonces, esta situación, además de que limita, es discriminatoria, porque únicamente va sobre las mujeres. Entonces, estas reformas no podemos permitir que sigan avanzando, porque lo que buscan es eso, es un retroceso en nuestros derechos humanos. Entonces, como organizaciones, como defensoras, no vamos a permitir que nuestros derechos se limiten y mucho menos que sigan habiendo acciones que discriminen a las mujeres y que perpetúen los estereotipos y la violencia que de por sí ya vivimos. En caso de que estas iniciativas igual nos traten de hacer el madruguete como lo hicieron, no se discutan, no se suban a las comisiones y de repente los aprueban, vamos a estar ahí metiendo las acciones de inconstitucionalidad, todas y cada una de ellas. Es amenaza. Esperemos que nos estén viendo. Tengo una pregunta que me pasaron de la transmisión en vivo, entonces para quien quiera responderla, dice, está un poco larga, la voy a leer. La modificación al artículo 1 quedó de la siguiente manera. El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en el Código Civil del Estado, los derechos de los menores se tutelan desde el nacimiento, etc. La pregunta es, entonces, por ejemplo, cuando se demanda por reclamo de alimentos, pensión alimenticia del menor, esto se ejecutará desde la concepción, es decir, se cubren los gastos del parto gracias a esta reforma, no sé, eso entendí. Bueno, pues ya primero tenemos que decir que los derechos humanos son indivisibles. O sea, no puedes partir un derecho humano y decir, este vale sí, este vale más, este vale menos. Todos los derechos valen igual y se ponderan de cierta manera según el caso en particular. Y eso lo hacen únicamente las autoridades judiciales. En el caso de que haya una controversia en la ponderación de derechos. Pero todos los derechos los tenemos todas las personas por el hecho de ser personas, entonces son universales, son indivisibles, son intransferibles y son progresivos, como ya había mencionado. Entonces, no podemos ponderar que un derecho, por ejemplo, el derecho a la vida vale más que el derecho a la dignidad, o que el derecho a la vida vale más que el derecho a la educación o a la salud. Entonces, por eso son derechos humanos, porque por el hecho de ser personas gozamos de toda esa abanico de derechos. Entonces todos esos derechos los tenemos y todos valen porque somos personas. Entonces en este caso del derecho a la vida, pues que se pretende proteger desde el momento de la concepción, también trae muchas consecuencias jurídicas e incluso vacíos legales, porque por ejemplo, ya lo decía el doctor Héctor Mendoza, experto en bioética, la fecundación in vitro está trabajando con células a la hora de hacer la fecundación. Entonces, esas células que ya están fecundadas y están ahí en un laboratorio, ¿están secuestradas? O sea, todo eso no está legislado, o sea, ni siquiera vieron las consecuencias jurídicas, normativas que toda esta reforma envuelve.
o sea, lo que los grupos conservadores buscaron hacer fue limitar los derechos de las mujeres y seguir discriminándonos, seguir queriendo imponer ideologías sobre las mujeres. Entonces, pues precisamente por esto está esa acción de inconstitucionalidad, porque la Corte es a la que le toca decidir si esta norma y todas sus implicaciones están en contra del marco normativo constitucional a nivel nacional. Claro. Nada más aclarar que no se ha modificado ningún código extra, o sea, ninguna ley, ningún código civil, ni el código penal, ninguna otra ley, solamente la Constitución estatal, por lo cual trae todos estos vacíos legales, comenta Daisy. Claro, y justo uno de las preguntas que más surgían, recuerdo, en las conversaciones en redes sociales, en medios, es que, bueno, esta, por lo menos socialmente, impide el acceso a las mujeres a una interrupción legal del embarazo en algunas ocasiones, y también pues criminaliza a las mujeres, ¿no? Si se está hablando de la concepción como tal, por ejemplo, ¿qué consecuencias podrían tener los varones que conciben o los padres si las mujeres, por ejemplo, tienen carpetas abiertas, están denunciadas? ¿Hay consecuencias para los varones legalmente? No hay consecuencias legales y precisamente por ello es discriminatorio. O sea, el que una norma solamente pues esté encargada de responsabilizar penalmente a las mujeres, pues es discriminatorio, porque una mujer no se embaraza sola. También está la participación de un hombre para llevar a cabo el embarazo. Entonces, específicamente en el caso del aborto, es el único delito que solamente las mujeres pueden llegar a cometer. Esto también es discriminación. Entonces, legalmente ya está así establecido y tipificado en el Código Penal, pero por eso se busca que este tipo de delitos incluso lleguen a desaparecer. La aspiración máxima como grupos defensores es que se elimine completamente este delito, ya no esté de ninguna manera penalizada. Y bueno, pues eso es a lo que buscamos, que ya en ningún caso se criminalice y mucho menos se penalice a una mujer por decidir libremente sobre su cuerpo. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a dejar un poco el pasado atrás y vamos a hablar del futuro que nos espera, tratar de ponernos un poco más esperanzadas y con la esperanza también de que pues, esto nos motive para activarnos de la forma de participación que mejor nos acomode. Y por eso les quiero preguntar, es para las dos, un poco más específica para Steph, que nos cuentes qué estás pasando con tu proyecto de Hablemos de Aborto, con la escuela, y también Daisy, como abogada desde CADAC, como feminista, ¿qué podemos hacer las personas que estamos furiosas con esta reforma y pues que queremos justo eso, ¿no? Que se nos respete como sociedad, que se respete a las mujeres, la ampliación de nuestros derechos, pues hacia dónde podemos ir caminando, qué se está haciendo ya, qué podemos hacer desde hoy, qué podemos hacer a futuro? Bueno, quiero comentarte varias cosas, pero ustedes me paran. Uno son datos duros de México sobre la interrupción legal del embarazo y sobre la criminalización o la limitación de derechos a decidir de las mujeres, y todas las exigencias sociales de los movimientos por el derecho a decidir. Y de la escuela comunitaria, no es mi proyecto, es una colectiva, es la colectiva Hablemos de Aborto, y de ahí surge el proyecto de la escuela comunitaria. Esta va a ser más rápido comentarles. La escuela comunitaria empezó en marzo, se hizo la convocatoria a principios de año, empezamos el 23 de marzo y va a durar un año. Este año van a ser capacitaciones en todos los ámbitos pues científicos, bioéticos, religiosos, psicológicos, todos los aspectos sobre el aborto. Para nosotras es muy importante que la sociedad empiece a desestigmatizar y descriminalizar el aborto socialmente. Porque nosotros vimos en Argentina, pues ya ven, el año pasado
empezó la marea verde. ¿Y qué pasaba en Argentina? En la parada del camión, en la casa de la abuela, en la escuela, en la oficina, en todas partes se hablaba de aborto. En todas partes. Entonces empezaba una discusión más enriquecedora. O sea, estuvieras a favor o en contra, pero se podía discutir. Aquí en México es difícil hacer estas discusiones. Entonces lo que nosotras estamos promoviendo es alzar este nivel de discusión a un nivel también de datos científicos, veraces, en diferentes enfoques. Y durante un año, y era lo que le decíamos a algunos legisladores, como nosotras tenemos un proyecto de un año, que ahorita les comento los temas si gustan, si gustan, durante un año vamos a estar viendo y conociendo todos estos temas, y ustedes en 2 días ya pasan una reforma que intenta limitar los derechos de las mujeres. Entonces, esas son las diferencias que tenemos con los grupos de derecha y los conservadores y nosotros, que estamos a favor de los derechos de las mujeres. Y bueno, les comento, las exigencias son exigencias generales de todas las organizaciones que estamos a favor del derecho a decidir de las mujeres. Generales, no puntuales. Puntuales que quisiera comentar que son como las campañas, así, una campaña específica para esto, no sé. Entonces, generales. Queremos educación integral de la sexualidad, científica y libre de estigmas desde los niveles más básicos. Sabemos que la ciencia rompe paradigmas e ideas previas, entonces queremos que esta educación sea realmente científica. Lo comentaba también en el radio con Isa, que está aquí presente, que la ley también, el doctor Héctor Mendoza decía, nuestra ley actual de Nuevo León tiene mínimas modificaciones desde 1930, mínimas. Y la ciencia ha avanzado durante estos 90 años muchísimo. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos unas leyes caducas? Bueno, pues necesitamos que esta educación sexual integral se implemente desde los niveles, o sea, desde que el niño pueda reconocer todo su cuerpo y reconocer si alguien quiere que lo toque o no, entre muchos otros aspectos. También lo que queremos es que se brinden anticonceptivos sin estigma, de calidad y de manera gratuita, tanto en escuelas, en espacios públicos y en centros de salud. Según esto, según el secretario de Salud, sí se entregan los anticonceptivos, pero nosotras lo que hemos visto a través de nuestro activismo y de nuestro actuar en la sociedad es que, por ejemplo, van los niños de secundaria, quiero un anticonceptivo, ¿y qué les dan? O anticonceptivos caducos, o les dicen que no se los van a dar porque están muy pequeños o muy pequeñas, o solamente se limitan a dar condón, cuando hay también una amplia gama y por ley tienen el derecho a saber qué tipo de anticonceptivos tienen, darles una asesoría. Perdón. También queremos el acceso a un aborto libre, voluntario, gratuito, seguro, digno, con atención adecuada para las mujeres que así lo decidan. Nosotros lo que pugnamos son maternidades libres, voluntarias, elegidas. No quiere decir que todas las feministas queremos que todas aborten y no queremos que haya más procreación, no. O sea, queremos que las maternidades realmente se den porque así lo decide la mujer. También queremos que sea ley y que se elimine de todos los códigos penales el aborto como delito. Queremos que sea ley porque actualmente, ya lo comentaba Daisy, vivimos pues discriminación, no toda la gente tiene acceso a estos abortos legales. Necesitamos que sea ley para que todas las mujeres puedan tener este derecho y que no se les penalice.
hay redes de acompañamiento y dice, no, pues ya con las redes vamos a ir cubriendo. No, es mentira, o sea, sí, pero faltan muchas redes de acompañamiento y muchas personas que sepamos cómo hacer protocolos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y llegar a esos sectores a donde las mujeres no tienen la información para realizarlos de una manera segura. Y queremos que se elimine como delito también para que no se penalice a las mujeres por decidir por su propio cuerpo. Y aún así, a pesar de que, por ejemplo, el día de mañana ya nacionalmente se despenaliza y nacionalmente ya hay una ILE, bueno, necesitamos hablar del tema, necesitamos descriminalizarlo y desestigmatizarlo socialmente, necesitamos conocer todo acerca del aborto para poder hablarlo y ponerlo a discusión, porque aunque tengamos todo, si mañana ya tenemos ILE, ya está despenalizado, las mujeres van a seguir sin tener este acceso porque socialmente está criminalizado. También queremos que se amplíen las causales y que no se modifiquen las existentes, retrocediendo en los derechos ya otorgados. Esto ya lo platicamos. Que las autoridades y los servicios de salud respeten las causales vigentes, también ya lo vimos, salud, peligro de muerte y violación. Las causales actuales no se modificaron, simplemente es el desconocimiento generalizado que es el que hace que se limiten los derechos de las mujeres. Los servidores públicos y de servicios de salud pública y privada tienen la obligación de brindar el aborto seguro, atención adecuada, libre de prejuicios y trato digno a las mujeres dentro de estas tres causales y por violación en todo México. Y bueno, hablando sobre justicia social y reproductiva, les comentaba quiénes son las personas que pueden acudir a… ¿Por qué hablamos de discriminación? Porque no todas las personas tienen acceso a los servicios de salud, anticonceptivos y aborto. Todas las personas tenemos limitaciones de recursos, unas son económicos, otras de información, otras de localidad incluso. Entonces, esta discriminación se da en México porque mujeres de Ciudad de México es más, es tan ridículo que si tú estás en un límite de la Ciudad de México, tienes derechos, si te pasas a, no sé, Cuernavaca, ya no tienes derechos. O sea, es ridículo. Entonces necesitamos que haya también justicia social. Esas son las exigencias generales. Ok, bueno, ahora sí me gustaría también preguntarle a Daisy lo mismo, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos a CADAC? ¿Qué hacemos las que estamos afuera? ¿Qué hacemos en casa como activistas? ¿Qué podemos hacer para que la acción de inconstitucionalidad salga favorable? No sé, así de plano, ¿qué podemos hacer en todos los aspectos? Bueno, pues como bien comenta Steph, hay que informarnos, tener la información nos empodera como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, abrir el debate público, ya teniendo conocimiento de causa para poder argumentar, socializar el conocimiento, que se sepa en Nuevo León en qué consiste el aborto, en qué consiste la interrupción legal del embarazo, cuáles son las causales, en este caso que contempla el Código Penal por los que sí se puede acceder al aborto. Eso es fundamental que como sociedad lo transmitamos. A través de redes sociales podemos ser activistas en este tema, de compartir, incluso en el cafecito, en la plática, en la charla, comentar, oye, es que sí sabías que en Nuevo León no hay ley antiaborto, sino que el Código Penal contempla que en caso de violación, peligro de muerte o grave daño de la madre, de la mujer, pueda acceder al aborto. Porque ahorita hay un caos, por así decirlo, social, en donde todos los medios de información ya están publicando ley antiaborto, entonces en el imaginario social, sobre todo de las personas con menos acceso a información, con menos acceso a educación, se impregna esa idea
de que el aborto en Nuevo León está completamente penado y está completamente prohibido. Entonces, eso no es así. Tenemos que seguir informando, insistiendo, compartiendo información, insistiendo, incluso haciendo hashtag Congreso de Nuevo León, queremos decidir las mujeres, hashtag de respeto a los derechos de las mujeres. O sea, tenemos que ser impulsoras e impulsores todos de la defensa de los derechos de las mujeres y principalmente de combatir y de revertir este imaginario social de que el aborto en Nuevo León está completamente penado. Eso no es así. Por lo pronto tenemos estas 3 causales vigentes. Está la Ley General de Víctimas que protege específicamente a las mujeres víctimas de violación. Está la NOM 046 que dice específicamente que no se requiere una denuncia ante el Ministerio Público, basta con el dicho de la mujer o de la niña que se presente acompañada, eso sí, de su padre, madre o tutor, ante las instituciones de salud públicas o privadas, a decir, yo fui víctima de una violación y quiero acceder a mi derecho a interrumpir mi embarazo. Entonces, esto es fundamental que lo sepamos y que lo socialicemos a toda la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las edades, principalmente mujeres, niñas y adolescentes, que sepan que es su derecho por ley acceder a la interrupción legal del embarazo en estas 3 causales, principalmente cuando han sido víctimas de una violación, y no solamente del acceso a la interrupción, sino de atención médica, psicológica, de un tratamiento que deben proveer las autoridades. Es nuestro derecho exigir ese tratamiento médico, psicológico, de apoyo, de recuperación, en caso de haber sido víctimas de violencia sexual. La propia NOM especifica que la violencia sexual será atendida como una urgencia médica. Entonces, tenemos derecho a acceder a esta atención y además también a que se nos provea la anticoncepción de emergencia y a que se nos provea medicamento, por ejemplo, retrovirales o para combatir infecciones de transmisión sexual y el tratamiento adecuado. Entonces, es súper importante que como sociedad estemos informados, pero que además transmitamos esa información. Yo los invito a que por favor hagamos este trabajo que nos toca como ciudadanía de transmitir la información. Y pues ya para terminar, pues comentar que desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos recibimos todos los casos de violaciones a derechos humanos. Entonces, si saben de algún caso, recomiéndenle ir a CADAC o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o acercarse a alguna colectiva de mujeres. Hay muchas colectivas, organizaciones que se dedican a atender a las mujeres. Alternativas Pacíficas es una de ellas, a mujeres, niñas y adolescentes violentadas. Bueno, y sabemos que tener un acceso a un aborto legal, seguro y gratuito es un tema de salud pública y de justicia social. Y voy a dar unos datos que no voy a ahondar a menos de que haya alguna pregunta, pero nada más algunos datos duros de por qué realmente es un tema de salud pública y justicia social. En México mueren 92% más mujeres adolescentes y niñas por llevar a cabo embarazos que terminarlos. O sea, mueren más en el proceso del embarazo, 92% más que terminar el embarazo. Con las legislaciones como la ILE en Ciudad de México hay una disminución de abortos y morbilidad materna. Morbilidad, cualquier enfermedad o riesgo a la salud relacionado con la preñez o con el aborto. La tasa de mortalidad bajó a 0 a partir de la legislación del 2007. O sea, a partir de que en el 2007 fue legal en la Ciudad de México, la tasa de mortalidad en esta ciudad bajó a 0, que es menor que el índice internacional. Según la Organización de la Cooperación y el Crecimiento Económico, México es el país con un mayor número de embarazos en adolescentes. Datos del INEGI en noviembre del 2018, o sea, recientemente,
revelan que el 70% de los embarazos de niñas, los padres son adultos. Todo lo anterior mencionado son problemas de salud pública y también de violencia de género. En Nuevo León, ya lo mencionaba Daisy, tenemos la alerta de violencia de género contra las mujeres, que es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para buscar la seguridad de mujeres y niñas a partir del cese de violencia en su contra y eliminar las desigualdades que vulneren sus derechos. Y bueno, la OMS tiene 6 objetivos principales, la Organización Mundial de la Salud, que es reducir el número de matrimonios antes de los 18 años, fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes y adolescentes hombres a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario, reducir las relaciones sexuales forzadas entre adolescentes, reducir los abortos peligrosos, incrementar, esta es la última, el uso de servicios especializados en atención prenatal, en parto y postnatal. ¿Falta? Okay. Bueno, y las Naciones Unidas, ahorita en abril, acaba de declarar que la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia mundial, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Y estamos seguros que esta marea verde va a aumentar sus caudales aquí en México y en América Latina, y pronto no tendremos que salir a las calles las mujeres a exigir nuestros derechos y nuestra autonomía. Muchas gracias. Y bueno, ya con las últimas preguntas antes de pasar con las de la audiencia. Son 2, son distintas, entonces tómenlo con calma. En primer lugar es un pronóstico del panorama político. ¿Qué es lo que puede pasar primero, digamos, hacia la despenalización del aborto? Se habla de un código penal unificado, podría pasar que se arrepientan y presenten una iniciativa de ley y luego legalizan todo. Tendríamos que esperar a que cambie la legislatura en el Congreso local, que cambie el gobierno del estado. ¿Ustedes qué pronostican en este tema o creen que falta muchísimo más y que tienen que suceder otras cosas primero? ¿Cómo ven en el pronóstico de lo político institucional que podamos acceder a estos derechos? Yo creo que sí nos falta mucho, porque desafortunadamente las y los legisladores no están preparados en estos temas, pero todas las organizaciones sociales y de la sociedad civil estamos interesadas en que ellos se capaciten, ellos y ellas, o que nos pidan asesoría o que nos involucren a las organizaciones de la sociedad civil. Pero sí, todavía falta. Localmente ya ha habido una movilización social un poquito más fuerte y esperemos que esto vaya en aumento. Se ha notado que desde el 2014 a la fecha ha habido un aumento progresivo, entonces esperamos que cada vez haya más mujeres interesadas en este tema y que actúen políticamente. Algo que sí necesitamos es que participar, organizar, informarnos, discutir el tema, difundirlo y participar socialmente en las calles, organizándonos, etc. Daisy. Bueno, pues vemos un panorama complicado. No podría dar un pronóstico porque pues a lo mejor sería muy aventurado, pero lo que sí es que al menos a nivel nacional sabemos que ya hay iniciativas, tanto senadoras como diputadas del Congreso de la Unión, presentando iniciativas para que exista, como tú mencionas, un código nacional único en materia penal. Entonces, bueno, sabemos que esta discusión va a ser ardua, sobre todo en el tema del delito del aborto. Ya se han hecho se han hecho varios intentos de hacer un código único, y en el delito que no se logran poner de acuerdo es precisamente en el aborto. Pero bueno, ya esas iniciativas están,
También ya un avance político de las mujeres es que ya hay paridad en el Congreso, pero bueno, también necesitamos que esta paridad que hay, esta participación política de las mujeres, se vea reflejado realmente en una defensa de los derechos de las mujeres. O sea, no queremos mujeres que estén aliadas a grupos que busquen limitar nuestros derechos, sino mujeres que den la lucha por la defensa de nuestros derechos. Entonces, bueno, va a ser una actividad que vamos a estar constantemente trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil, como mujeres feministas autónomas, como grupos organizados, pero también como ciudadanía en general, de estar impulsando con nuestros legisladores y legisladoras, tanto a nivel local como a nivel federal, que se impulsen iniciativas que protejan los derechos humanos de nosotras las mujeres. Entonces, a eso nos vamos a abocar como organizaciones, como colectivos, como en lo individual, en estar buscando que se impulsen estas iniciativas. ¿Y qué nos queda de trabajo? Pues estar ahí insistiendo, empezando por socializar el tema, por hablar, por quitar el estigma, por dejar de criminalizar, por dejar de juzgar. No es un papel que nos toque a nosotros. Cada mujer en su proyecto de vida tiene derecho a decidir. Y además es una decisión que está respaldada por los derechos que ya están reconocidos, derechos que han sido derivados de la lucha de las mujeres. Todos los derechos que tenemos las mujeres no han sido gratis. Todos y cada uno han sido derivados de las luchas. El poder votar, el poder tener acceso a la educación, etcétera. Entonces vamos a seguir con esta, dando la batalla, así tal cual, dando la batalla por la defensa de nuestros derechos. Una invitación también a la gente que nos está viendo y a todos ustedes es que también se abran más espacios en donde se pueda discutir el tema. En la escuela comunitaria Hablemos de Aborto tiene como objetivo fundamental tener herramientas con base científica para poder tener argumentación propia, pero también al cabo de un año se van a hacer intervenciones sociales en comunidades. Entonces esa semillita se va a plantar para ir difundiendo y difundiendo y difundiendo. Pero a su vez, el proyecto, la colectiva Hablemos de Aborto, sigue con las actividades. Por ejemplo, en junio va a haber una capacitación a personal médico. Entonces, si ustedes son ginecólogas, ginecólogos interesados en el tema, o médicas generales, o enfermeras, enfermeros, por favor escríbanos, Hablemos de Aborto, en Instagram y en Facebook, y también a las mujeres que en general les interesa el tema, van a seguir estas capacitaciones. En la escuela comunitaria no, pero nosotras aparte siempre hacemos capacitaciones. El 1 de junio tenemos una sobre acompañamiento, y así, ¿verdad? Entonces, pues lo importante es informarnos y también crear estos espacios. Cuando ya tengamos la información, poder replicarlo. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, por favor compartan las redes sociales en las que pueden respaldar a sus organizaciones o a las redes sociales que quieran compartir, para las personas que quieran donar, que quieran informarse, que quieran tener debates informados en otros espacios, que quieran acercarse a sus representantes y con información en la mano decirle esto es lo que quiero que lleves al Congreso, esto es lo que quiero que discutas en el Senado. ¿Nos comparten a dónde pueden acudir estas personas? Sí, bueno, las redes sociales de CADAC nos encuentran en Facebook, Twitter y en la página web como CADAC. En la página web es cadac.org, en Facebook y Twitter CADAC Derechos Humanos, ahí pueden encontrarnos, pueden mandar escribirnos, mandar inbox, hashtag, lo que gusten. Ahí estamos para atender sus inquietudes y bueno, para resolver también alguna duda que se tenga en particular del trabajo que hacemos de defensa y promoción de los derechos humanos, pues también. Y también por ahí en la página de Facebook de CADAC hay un videíto que se hizo precisamente hace 5 años para socializar y hablar de este tema. Está muy completo y bueno, pues las invito y los invito a que vean este video en donde pues
es información acerca del tema que nos va a abrir un poquito más los ojos en cuanto a la información. Bueno, de Facebook, Instagram y Twitter, Hablemos de Aborto. Muy sencillo. El correo hablemosdeabortonl@gmail.com. También la invitación a participar en la Asamblea Feminista Nuevo León, que es una reunión ampliada de mujeres interesadas en participar activamente y socialmente. Nos reunimos cada segundo miércoles de mes en la Plaza de las Mujeres, que hemos adoptado este nombre. Está ubicada en Emilio Carranza, entre Isaac Garza y Treviño. Segundo miércoles de cada mes a las 8 de la noche, invitación abierta para todas y todos ustedes. Y de las participaciones de la escuela comunitaria Hablemos de Aborto, les voy a pasar así una lista como de participaciones para que si les interesa algún tema, la verdad es que son personas y organizaciones expertas que pueden buscar y googlear. Está Fondo Semillas, Fondo María, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que es DDESER, Católicas por el Derecho a Decidir, Mary Stops y Paz México, GIRE, ADAS, Equidad, Género, Ciudadanía y Trabajo y Familia AC, Luna Maya, GES, la doctora Rafaela Schiavone, que es excelentísima, cualquier cosa que busquen de ella, híjole, una eminencia, la psicóloga Diana González, el doctor Héctor Mendoza, el humanista Aquino Eloa y la abogada y PhD Lourdes Enríquez del PUEG UNAM. Todas estas organizaciones y personas van a estar participando a lo largo de un año con nosotras y nosotros en la escuela, y vamos a intentar también estar haciendo como eventos abiertos al público con ellos. Excelente, muchísimas gracias. Y pues ahora sí, si alguien tiene una duda, puede levantar la mano, pasar al frente y aquí les presto el micrófono para que también lo vean las personas de Facebook. ¿Alguien? La escuela de aborto o Hablemos de Aborto o alguno es donataria certificada. No, ok, no, nada, para... ¿Para qué? ¿Para? No, para las personas que quieren donar dinero que necesitan. Bueno, sí podemos emitir facturas personales yo por ejemplo dirijo un espacio cultural feminista, que es Arcali, espacio cultural. Mis otras compañeras también dirigen espacios, nos juntamos. Está Xochiquetzal, Bienestar y Salud, y la Casa de la Dignidad Rebelde. Somos 3 mujeres que nos conformamos ya en la colectiva Hablemos de Aborto. Obviamente los recursos siempre son indispensables, y no tenemos. Entonces, todo es mucho voluntad, la verdad, de las personas que vienen a la escuela, pues ha sido estar en contacto y es mucha voluntad y buena disposición de todas estas organizaciones que están viniendo porque queremos cambiar nuestra realidad y porque la vida de las mujeres nos importa. Ok, bueno, hay un mensaje para las personas que quieran donar. Se pueden comunicar a la página Hablemos de Aborto y ahí les dan el camino. También cada que supongo es donataria autorizada. Pueden también, no sé, voluntariado, no, supongo que es también bienvenido, difusión de información, entonces escriban, siempre falta quien ayude. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá, ¿puedes pasar, por favor? Nada más de curiosidad, no sé, mencionaron las dos que se busca ampliar o modificar las causalidades que hay ahorita. No sé, mi opinión personal es que buscar a lo mejor una causalidad es todavía dejar la etiqueta que hay ciertas razones por las que no se puede permitir un aborto. Y sí, yo diría que todas las canicas no hay ninguna causalidad, es sin pero. Entonces no sé si es porque se trata de hacer como escalonadamente o qué otra causalidad se puede argumentar que no sea las que ya están. Porque las que ya están puede decir, ok, es lo lógico, la violación, el riesgo de salud o de muerte, pero de ahí en adelante yo creo que no debería haber preguntas, o sea, no se debería de buscar modificar o ampliar una causalidad, sino quitarlas totalmente.
Pues es el ideal. Nosotras buscamos como activistas que sí realmente se otorgue el derecho a interrumpir legalmente un embarazo en cualquier causal. Aquí en Nuevo León, en el marco restrictivo en el que nos encontramos, como un primer paso será, bueno, hay ciertas causales que están en México, en otros estados que podemos ir introduciendo, pero lo ideal es que también totalmente se elimine cualquier restricción. Sí, bueno, abonando en ese sentido, habíamos mencionado que ese es como nuestro trabajo, que se amplíen las causales, pero yo había mencionado también que la aspiración es que ya no existe el delito en el Código Penal. Entonces, al no existir el delito, pues ya no habrá ningún tipo de penalización, al menos ante la justicia. Entonces, eso es lo que aspiramos como organización de derechos humanos, como colectivas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, es que completamente se derogue del Código Penal. Entonces, bueno, es irlo trabajando poco a poco, porque además es difícil, o sea, el trabajo de incidencia pública y legislativa no es una cosa sencilla. Entonces, primero se tiene que ir abonando a socializar la información, por lo menos decir, mira, en otros estados hay otras causales, como por ejemplo enfermedad o diagnóstico de enfermedad grave del embrión o el producto del embarazo. La cuestión económica, me parece que en Yucatán está legislado que por razones económicas una mujer es una eximente de responsabilidad penal. En el caso de la Ciudad de México, de manera voluntaria, sin expresar ninguna tipo de cuestión más que voluntaria hasta la semana 12 y ya. Entonces, es también ir ampliando estas causales, pero definitivamente la aspiración es completamente derogar del Código Penal este delito. Sabemos que es muy complicado, no se ha logrado incluso en ningún estado de la República, y se busca que en el Código Penal único ya no existe este delito, o que si lo incorporan, que seguramente lo van a hacer, que sea la interrupción legal voluntaria hasta las 12 semanas de gestación. Ni siquiera en Ciudad de México deja de ser delito, o sea, porque está despenalizado hasta las 12 semanas. ¿Alguien más quiere agregar otra pregunta? Pau. Y desde lo federal, por ejemplo, o sea, entiendo que si hubiera una modificación a la Constitución Federal, donde ya desde ahí se pusiera como, ok, es derecho, no sé si se puede, de que derecho al acceso libre y seguro a aborto, o sea, afecta en todos los demás niveles, ¿no? Sí, pero es complicado que en la Constitución se pueda incorporar de esta manera la redacción. Entonces, lo que se busca es simplemente que se derogue del Código Penal. Al no estar tipificado, pues deja de ser una conducta delictiva. Entonces, esa es la aspiración, nuevamente lo menciono, que si se legisla un código único, que además sería bueno que exista un código único, porque en unos estados un delito es una cosa, en otros estados es otra. Entonces hay una complejidad jurídica y penal en cuanto al establecimiento de una conducta delictiva. Entonces, específicamente el tema del aborto, pues las eximentes, o sea, sigue siendo un delito, pero hay eximentes de responsabilidad, es decir, no te van a aplicar la sanción que se contempla por cometer esa acción que se considera delictiva. Entonces, al ya no estar contemplado, pues ya está completamente despenalizado. Eso es lo que buscamos. Incluso lo decimos, despenalización del aborto, pero coloquialmente se conoce como aborto legal, pero el trasfondo es ese, despenalizarlo completamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? ¿En el live? ¿No? Ok. Bueno, pues ya para finalizar, ¿gustan agregar algo antes de cerrar la transmisión y el panel?
Pues únicamente me gustaría reforzar esta idea que ya mencionamos de socializar la información, de nosotras y nosotros mismos, informarnos, acercarnos a colectivas importantes como Hablemos de Aborto. Yo personalmente, y hablo a título personal, he participado en 2 talleres que la verdad me abrieron completamente los ojos, porque es ver y hablar del tema del aborto sin estigma social, sin prejuicios, hablarlo desde una perspectiva no solamente de derechos humanos, sino desde una perspectiva de salud pública, desde una perspectiva muy, muy amplia. Entonces, el saber realmente del tema, profundizar, analizar, conocer las experiencias de otras personas, de otras mujeres que tienen muchísimo conocimiento en el tema y que no lo pueden compartir, pues es muy valioso. Entonces yo las invito y los invito a que se acerquen a conocer, a tener información, pero información veraz, información con base científica, información con base en experiencias diferentes. O sea, independientemente de las creencias personales, religiosas, dogmas, ideologías que tengamos, es importante conocer la información y conocerla desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista incluso de la religión, conocer todo acerca del tema y ir quitando el estigma que hay de hablar del tema. Entonces, pues yo las invito y los invito a compartir la información y pues hacernos más activos en este tema de defender nuestros derechos como personas. Pues básicamente lo dijo todo Daisy. Les agradecemos muchísimo que… ¿Vas a preguntar algo? Ah, ok. Que se pueda dar esta discusión, que se abran estos espacios, y un objetivo fundamental de la colectiva Hablemos de Aborto es que se socialice el conocimiento científico y veraz. Entonces, si necesitan alguna información específica, no duden en acercarse, no duden en escribirnos o en hablarnos, mandarnos un post, lo que sea. Nosotras tenemos como nuestra obligación moral, por así decirlo, de entregarla. ¿Por qué? Porque la información no se debe cooptar, no debe de ser de unos cuantos, sino se debe socializar para lo mismo, para poder hablar del tema en todos los espacios. Muchas gracias y acá. Una pregunta para ustedes desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es el mayor avance en este campo de derechos de las mujeres a nivel internacional que haya sido signado por México en algún tratado internacional y que haya sido ratificado por el Senado de la República? O sea, ¿cuál es el mejor derecho que tiene la mujer en nuestro país en ese nivel? Pues está la Convención Internacional en contra de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención CEDAW, y bueno, también la Convención Americana de Derechos de la Mujer, mejor conocida como Belén du Pará. En estas 2 convenciones internacionales se establecen los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, ahí en el comité CEDAW está encargado de verificar que los estados que forman parte de esta convención cumplan con pues lo que se especifica en materia de protección a los derechos de las mujeres para precisamente eliminar todas estas formas de discriminación de las que somos sujetas las mujeres. Entonces, el comité evalúa al Estado mexicano el cumplimiento que da la convención, y en dado caso que no se cumpla, se emiten recomendaciones que el Estado mexicano debe cumplir. Entonces, de esta manera, con cada evaluación, se va avanzando de manera progresiva en el respeto a los derechos humanos de las mujeres
hablando de todos los derechos. Y ya, por ejemplo, si el comité CEDAW evalúa que hay ciertos acciones que se tiene que poner énfasis, pues lo señala. Por ejemplo, en el tema de México se ha puesto énfasis últimamente pues en el tema de la desaparición de mujeres. El comité ha externado que le preocupa fuertemente que en México se estén dando precisamente este tipo de reformas a nivel constitucional que pretenden proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pero que generan la criminalización social de las mujeres. Este es un tema que se ha tocado específicamente en una recomendación del Comité CEDAW. Entonces, como les comentaba, de estas recomendaciones el Estado mexicano tiene que rendir cuentas, tiene que decir qué acciones se han tomado, qué se está haciendo y qué se va a hacer en materia de programas, de políticas públicas y de legislación para dar cumplimiento a lo establecido en la Convención CEDAW. Y bueno, las acciones de inconstitucionalidad, bueno, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Nacional, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpondrán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, que si un tratado internacional dice que las mujeres deben tener derechos sexuales y reproductivos en su totalidad reconocidos por el Estado mexicano lo tiene que cumplir. Y por lo menos hay 8 tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Bueno, eso si quieren se los paso porque son bastantes nombres y más complicados, pero se los puedo pasar en la liga. ¿Los puedes poner en el evento? Sí. Para las personas que los puedan ver ahí. Ok. ¿Algo que quieran agregar de esta respuesta? No sé si tengan. Bueno, si ya no hay otra pregunta, pues agradecemos muchísimo a Casa Naranjos por organizar este panel, también a las compañeras que nos acompañaron hoy, que nos trajeron información que muchas personas pues tal vez no discutimos en el día a día, que probablemente no discutimos en nuestro día a día, que los medios no publican. Entonces pues guarden en su corazón este live y compártanlo para que otras personas puedan tener esta información. Y bueno, si conocen alguna mujer que esté viviendo un embarazo no deseado, si en algún futuro se encuentran en esa situación, pues saben que tienen organizaciones como CADAC que defienden sus derechos humanos, que las pueden acompañar para acceder a su derecho de acuerdo a las causales, y también están las colectivas como Hablemos de Aborto que les pueden brindar información y acompañar para que accedan a este derecho. Entonces, muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron. Por voluntad propia. Por voluntad. Y le doy el micrófono. Sí, muchas gracias. Pues nada más justamente agradecer a Estefanía Bárcenas, a Daisy Hernández y a Alejandra del Toro por participar en este diálogo, y nada más recordar que cada mes tenemos una charla con diferente tema. El del próximo no está en definición, pero va a publicarse en la agenda de mayo de Casa Naranjos, que pueden encontrar en la página de Facebook Casa Naranjos, así nos encuentran. Y pues muchas gracias por seguir la transmisión. También este video se sube al canal de YouTube de Distrito Tech. De hecho, ahí pueden encontrar el playlist de todas las charlas que hemos realizado desde que empezó este ciclo de charlas por el derecho a la ciudad. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buenas noches. Hasta luego.